Hermanos, ¿hay algo que puedo mencionar sobre Ruth que usted no sepa ya? Es un libro bastante conocido, pero permítame hacer el intento. Voy a hablar primero de las generalidades del libro de Ruth y luego nos vamos a ya meter en el capítulo. El libro de Ruth es conocido por muchos desde la infancia. De hecho, a menudo lo hemos visto en adaptaciones, especialmente en dibujos animados. Y esta semana estuve buscando dibujitos animados para nutrirme también de Ruth. Entonces, si usted ve Ruth en dibujos animados, es muy conocido. También se ha visto en novelas, pero si se ve esa novela, creo que es brasileña, de Ruth, hermanos, no lo vean. No. Pero es un gran libro, es muy conocido. Dentro de las generalidades de Ruth, creo que existen 3 peligros. Sé que hay más, pero los principales los voy a mencionar. Los 3 peligros acerca de Ruth. Primero, Ruth narra la historia de una joven viuda, Ruth, quien decide quedarse con su suegra Noemí, lo que lo convierte en un recurso frecuente para hablar de la relación entre suegra y nuera. Lo cual es un gran peligro porque el libro no solo es eso. Si nos quedamos en eso, nos perdemos grandes cosas. El otro peligro es que presenta la historia del amor intrigante, digna de una novela o película, y donde el amor triunfa al final, donde vos sale como un caballo blanco y triunfa al final. Creo que es un peligro, porque si lo vemos desde esa perspectiva, nos perdemos el significado de Ruth. Otro peligro es que en esta historia de amor hay una disputa entre 2 pretendientes y el galán de la historia finalmente se queda con Ruth. Otra vez, ese es un peligro, porque si lo vemos desde esa perspectiva, no entenderemos lo que Ruth nos está diciendo. En términos generales, hermanos, ¿desde dónde nosotros deberíamos partir para examinar a Ruth? En palabras simples, Dios interviene en la vida de Noemí y Ruth. Desde ahí tenemos que partir para examinar el libro. Y va Dios a intervenir en la vida de Noemí y Ruth, conduciendo los acontecimientos de manera que ellas terminarán asociadas al linaje del rey David y por ende a Jesús. Ellas no eran parte y después Dios conduce sus vidas y las hace parte del linaje de David y después de Jesús. Características y forma literaria, para que se lo tenga en mente. Ruth consta de 4 capítulos. Cada capítulo es una escena de película. Por eso digo, si usted se sienta en 20 minutos, capaz lo termina leyendo. 4 capítulos, cada capítulo es una escena, parecido al libro de Jonás. El libro de Jonás, 4 capítulos, cada capítulo es una escena distinta. El libro de Ruth también presenta a Noemí como una figura femenina de sufrimiento, similar a Job. Entonces, Job tenemos a la imagen masculina del sufrimiento. Noemí es la imagen femenina del sufrimiento. Algunos temas teológicos que va a tratar el libro de Ruth. Va a tratar la providencia de Dios, quien va a orquestar, permitir, supervisar todos los eventos, aunque no es mencionado o muy poco mencionado en el libro de Ruth, pero Él es el que orquesta todo. También combina la historia de una mujer que ha enfrentado grandes tragedias familiares y personales con otra mujer que elige quedarse con su suegra a pesar de tener otras opciones. Y anticipa la obra redentora de Jesús realizada posteriormente por la humanidad. Les cuento esto. Cuando nosotros hablamos de predicaciones, de interpretaciones, tenemos que ver también un concepto que se llama... algunos lo llaman como sombras, como ecos, que están en toda la escritura. Ya de hecho en la clase que tuvimos en la mañana, pudimos ver algunas sombras, algunos ecos que están en la escritura y que nos llevan a Jesús en cuanto al matrimonio. En Ruth también podemos ver algunos ecos, algunas sombras que después ya lo podemos entender ya con Cristo, como la obra ya está hecha, ya está cumplida. Entonces, en resumen, el libro de Ruth es una excelente obra para leer y estudiar. Su introducción
es tan maravillosa, hermano. Solo la introducción es tan cautivadora que nos sumerge en una especie de cuento casi mágico. Parece que no es una historia real, es una historia así ficticia. Y solo la introducción nos lleva a eso. Miren esto. Versículo 1. Dice, aconteció que en los días en que gobernaban los jueces en Israel, hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Si usted ha leído cuentos, esta es una típica introducción de un cuento. Había algo y algo pasó con el protagonista. Es una introducción así que te lleva a, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Solo para entrar en contexto, hermanos, cuando nosotros hablamos de los días de los jueces, cuando el texto habla de los días de los jueces, estos días fue un periodo de inestabilidad y apostasía. Apostasía, ¿no? Otra esa palabra que nos sigue. Inestabilidad y apostasía. De hecho, el libro de los jueces termina de esta manera. Si usted regresa un librito antes de Ruth está Jueces, un librito antes, y se va al último capítulo, al último versículo, Jueces termina de esta manera, hermanos. Y en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Así termina Jueces. Y el autor del libro de los Jueces menciona 4 veces la frase, no había rey en Israel. Si usted lee todo Jueces, no se quede solo en Sansón, hermanos. Le hace todo Jueces y va a encontrar 4 veces que el autor menciona la frase, no había rey en Israel. Como diciendo, hermanos, esto estaba sucediendo, o amigos, conocidos, esto estaba sucediendo porque no había rey en Israel. Y cada quien hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Haciendo como un fuerte mensaje, dando un fuerte mensaje para el lector. Esto es lo que estaba sucediendo porque no había rey en Israel. Fue durante este periodo, el periodo de los jueces, que aparece el malestar social, el malestar religioso y político, y este alcanzó tal magnitud que el pueblo comenzó a anhelar figura del rey. Por eso el autor dice, no había rey en ese tiempo. Era tanta la apostasía, la inestabilidad, la inmoralidad, que el pueblo dijo, necesitamos un rey. Fue en este periodo, ¿sí? Es un tiempo, en el tiempo de los jueces, es donde el pueblo perdió la dirección, la obediencia y la moral. Ahí vemos esto. Todo se resume en apostasía. Si usted se lee Jueces, es apostasía. Y en todos los ámbitos. Le hace Jueces. Le hace Jueces. Un aspecto importante que conecta el libro de los Jueces con Ruth y Samuel y David y Jesús es el uso del tiempo pasado en la narrativa que estamos viendo. Lo voy a leer de nuevo, Jueces 21-25. Note esto, es como en tiempo pasado. No es como, es en tiempo pasado. Versículo 25. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía, tiempo pasado, lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Es decir, el tiempo pasado es parte de la narración de los jueces. Este patrón se va a repetir a lo largo de todo el libro de los jueces, lo que sugiere que el libro fue escrito después de los acontecimientos que habla los jueces. Es decir, se da el tiempo de los jueces y después del tiempo de los jueces se escribe los tiempos de los jueces. Por eso habla siempre en pasado. En este contexto, en el contexto de Jueces, se resalta la tribu de Judá como la principal entre las demás tribus. Solo les recuerdo, el pueblo de Dios había llegado a Canaán. Dios les había dicho, conquisten la tierra, este va a ser su tierra. Así que van a tener que pelear, van a tener que lidiar con algunos pueblos, van a tener que sacar a los amorreos de aquí, van a tener que lidiar con los fariseos, iba a decir, con algunos pueblos, pero esta es su tierra, quédense aquí, esta es su tierra. Y la tribu que resalta en todo este conflicto es la tribu de Judá. Se pone por encima de las otras tribus. Y debemos notar que así empieza el libro de Ruth.
Versículo 1 dice: aconteció que en los días que gobernaban los jueces en Israel hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá. ¿Sí nota? De Judá. También, hermanos, es notable que posteriormente a los jueces surge Samuel, quien presenciaría la elección de Saúl como el primer rey de Israel. Sin embargo, Dios decide poner a David como rey. Y aquí está lo interesante de esta conexión entre los libros. Ya se había anticipado los acontecimientos en los jueces. Ya Dios había dicho cómo iba a suceder las cosas. Por ejemplo, si usted se va a Jueces 1, no tiene que irse, solo escúcheme y anote. Si usted se va a Jueces 1, vemos que la tribu de Judá libera la conquista de Canaán, mientras que la tribu de Benjamín no pudo expulsar a los jebuseos de Jerusalén, una ciudad que más tarde sería conocida como la ciudad de David. Entonces, al final de los libros, específicamente en capítulo 20, la tribu de Judá pelea contra la tribu de Benjamín en una especie de guerra civil en la región de donde nacería Saúl. Entonces, cuando Saúl es escogido como rey, Saúl venía de la tribu de Benjamín. El libro de los jueces ya había dicho cómo iban a suceder las cosas. Había un conflicto entre la tribu de Benjamín, es decir, representada por Saúl, y la tribu de David, representada por la tribu de Judá. El libro de los jueces habla de que la tribu de Judá se ponía por encima de las demás tribus, y al final del libro de los jueces pelea contra la tribu de Benjamín, justamente en la tierra donde nacería Saúl. Entonces ya Dios había dicho cómo iban a suceder las cosas. El rey elegido por Dios sería David de la tribu de Judá, y el rey que sería rechazado por Dios sería de la tribu de Benjamín. Esto ya sucedió en el libro de los jueces. Ahora bien, ¿qué encontramos entre el libro de los jueces y Samuel? Solo lea. ¿Qué hay entre el libro de los jueces y Samuel? ¿Qué libro hay? Ruth. Es el libro de Ruth. ¿Y quién es Ruth? La bisabuela de David. No sé si me están... Es como Dios puso incluso todas las cosas para que nosotros nos demos cuenta que esto hablaba de David. Así que la disposición de los libros también nos enseñan que Dios tiene el control de todo. Porque mientras estaba dando la época de los jueces, la voluntad de Dios se estaba cumpliendo en la historia de Noemí y Ruth. Mientras usted está leyendo la historia de los jueces, hay otra historia que se está dando a la par, y esa es la historia de Ruth. Mientras se está dando la historia de Samuel, ya Dios estaba eligiendo a un rey, y es el rey David. Entonces, Ruth se da a la par del día de los jueces, del libro de los jueces, y la historia de Samuel. Ruth está ahí. Por lo tanto, el libro de Ruth es la pieza que faltaba entre el libro de los jueces y el libro de Samuel. Ruth nos lleva a David y David nos lleva a Jesús. Y esa es la intención, hermanos, que tengo al empezar esta serie. Mi intención, hermanos, es que voy a partir desde Ruth, ver la vida de David y ver cómo nos lleva eso a Jesús. Vamos a ver la providencia de Dios que se muestra de forma muy silenciosa, pero también veremos al ser humano siendo el ser humano. En Ruth veremos la voluntad de Dios y las decisiones humanas. Veremos cómo Dios obra en las vidas ordinarias por un propósito extraordinario. Ruth es un libro extraordinario. Terminando esta introducción sobre los aspectos generales del libro, quiero empezar la predicación, hermanos, mencionando la traducción acerca del nombre Ruth. Ruth significa amiga o leal. Por lo que yo creo, hermanos, que el nombre de Ruth se puso posteriormente a esta mujer. Eso es algo muy personal, hermanos. Vamos a dividir este capítulo, hermanos, en 3 secciones. Y la primera sección lo he titulado Las tragedias que lo cambiaron todo. Ahora, usted va a notar, si usted tiene esas Biblias con espacio para escribir, usted va a notar
que en los primeros 5 versículos se habla de una serie de tragedias. Solo en los primeros 5 versículos. Versículo 1. Dice, aconteció que en los días en que gobernaban los jueces en Israel hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a recibir entre los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y vivieron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Mahlón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces, ¿qué nos está diciendo estos 5 versículos? Primero, era tiempo de los jueces, que ya habíamos hablado de esto. Segundo, hubo hambre en toda Israel, que ese dato es importante, hermanos. Y también Elimelech y su esposa Noemí dejaron su país y se trasladaron a Moab. A primera vista, si usted es un padre luchón, o una madre luchona, a primera vista podríamos pensar que Elimelech tomó la mejor decisión para su familia. Había hambre en su tierra, tuvieron que irse a otra tierra. Sin embargo, si nosotros profundizamos, vemos que Elimelech era un judío que estaba abandonando la tierra prometida que Dios le había dado. Que dijo Dios, esta es su tierra, peleen su tierra, esta es su tierra. Y se estaba yendo a una tierra, a un pueblo que Dios había prohibido tener cualquier tipo de relación. Eso lo vemos en Deuteronomio 23-24. Es decir, Elimelech es un judío, un padre de familia, es un judío que se está yendo de su tierra, una tierra que Dios le había dicho, quédate aquí, aquí es tu tierra, esta es tu tierra, no te vayas acá. Y Elimelech dijo, hay hambre, tengo familia, tengo 2 hijos, entonces me voy para acá, a una tierra que Dios dijo, no vayas, no te juntes con ese pueblo. Podríamos justificar la decisión de Elimelech desde una perspectiva humana, diciendo, qué buen Elimelech, pero lo estamos viendo especialmente desde nuestra tendencia a la desobediencia. Sin embargo, cuando evaluamos nuestras decisiones, debemos recordar, hermanos, que una acción que claramente va contra de Dios no puede justificarse por ninguna circunstancia. Lo repito, y permítame ser muy claro con esto. No existe ninguna circunstancia que justifique la desobediencia de Dios. No hay ni una. Y uno podría decir, pero es que había hambre y tenía que... No hay ninguna circunstancia que justifique la desobediencia de Dios. Y aquí déjenme darles un comentario así pequeñito, porque nos podríamos pasar toda la hora hablando de esta decisión de Elimelech. Y es que, hermanos, las decisiones de los padres afectan profundamente a los hijos, aunque ellos crean que es la mejor decisión del mundo. No hay ninguna circunstancia que justifique la desobediencia de Dios. Y para que lo tengan en mente, porque posiblemente lo veamos, después llegan a mí personas que están completamente destruidas. Sí, completamente destruidas. Y vienen a mí y toca irles armando poquito a poco. Porque los padres piensan que sus decisiones no afectan la vida de sus hijos. Así que no existe ninguna circunstancia que justifique la desobediencia de Dios. Dios te dijo, quédate ahí quédate, no te vayas a otro lugar. Pero es que hay hambre, es mi familia, quédate ahí. Y eso es lo que hizo Elimelech. Se fue a una tierra donde el Señor no le había dado. Podríamos decir, pero es que había hambre en el país, había esto, aquello, es que tenía que trabajar. No,
quédate ahí, haz lo que yo te estoy diciendo. No hay ninguna circunstancia que justifique la desobediencia a Dios. La situación del país solo puede deberse al estado de desobediencia de Israel. ¿Por qué Israel tenía hambre? Por desobediencia. Nada más, por desobediencia. Así que quédate ahí, quédate ahí. Esta es tu tierra, es lo que tus antepasados querían. Ahí, quédate ahí. Pero Elimelech dijo, no. Algo interesante es que Elimelech significa Dios es el rey. Una grave contradicción, ¿no? Dios es el rey, pero me voy a Moab. Continúa la historia, desde el versículo 3 al 5, muere Elimelech, los dos hijos se casan, después de 10 años mueren y los dos hijos de Elimelech y Noemí. Lo dice entre líneas, hermanos, pero se espera que en 10 años los hijos hubieran intentado una y otra vez tener hijos, pero no tuvieron. Y murieron sin tener descendencia. Si bien la pérdida, hermanos, del esposo era una tragedia, hubiera sido una tragedia mucho más grande si ella no hubiera tenido hijos varones, culturalmente hablando. Sin embargo, los hijos de Noemí no solo se casarían con mujeres del pueblo que Dios rechazó otra vez. Quédate aquí, cásate con esto, aquí. Pero se casaron con moabitas, ¿no? Se casaron con moabitas. No solo se casarían con mujeres de un pueblo que Dios rechazó, sino que también no llegaron a tener hijos. Y para complicar más el asunto, murieron los dos hijos varones. Ahora, permítame contextualizar lo que está sucediendo aquí. Perder a un ser querido ya es un momento difícil por sí mismo. Pero para los judíos, la descendencia era sumamente importante. Tenía una importancia social que, hermanos, que nosotros no podríamos entenderlo porque no somos judíos. Si una mujer quedaba sin esposo, se encontraba socialmente desprotegida y sin acceso a suplir sus necesidades más básicas. Así que los hijos eran un seguro en caso de quedar desprotegida, pero Noemí había perdido también eso. Noemí socialmente estaba desprotegida. Entendiendo que todos, hermanos, podemos tener nuestras propias impresiones sobre la pérdida de un ser querido, lo que quiero enfatizar, hermanos, es que para el pueblo judío había un peso cultural significativo en estas circunstancias. Era más el peso. Ya perder esposo e hijos es difícil, pero para ellos era más complejo. O sea, mucho más complejo de lo que nosotros podemos pensar. Por eso, hermanos, si utilizamos estos textos bíblicos para hablar de la pérdida y eso, le estamos quitando la intención del libro. No estamos viendo lo que es realmente importante aquí. Continúo con el relato, versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras para regresar a la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus dos nueras con ella y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Hermanos, otra vez a primera vista, al leer estos versículos podemos pensar que la intención inicial de Noemí era llevarse a sus dos nueras. De hecho, yo lo había escuchado así. Pero en el camino parece que se arrepiente y le dice, chicas, tomen una decisión. O sea, a primera vista parece que está sucediendo eso. Sin embargo, esto no es lo que realmente está sucediendo. Las dos nueras estaban acompañando a Noemí hasta un cierto lugar como era costumbre. Nosotros, cuando salimos de casa, decimos, chao, nos vemos desde la casa. Sí, desde la casa. Si la esposa está durmiendo, decimos, chao. Y le dejamos en la cama, pero nosotros ya nos vamos. Era costumbre, hermanos, que para una despedida la acompañaran hasta cierto lugar y después se despidieran. Y eso es lo que estaba sucediendo. Al llegar a un cierto punto, Noemí, al despedirse, se dirige con las siguientes palabras a sus nueras. Entonces, la intención primaria era despedirse. No irse con sus nueras, las dos, no. Versículo 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras, vayan, regresen cada una a casa de su madre,
Que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes han tenido con los que murieron conmigo. Que el Señor les conceda que hayan descanso cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron y le dijeron: no, sí, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. ¿Quiénes? Las dos. ¿Notaron eso? Las dos. Debo decir, hermanos, que siempre me llamó la atención la decisión de una de las nueras, quien inicialmente acompaña a Noemí hasta cierto lugar. Después Noemí le dice: vayan muchachas, vayan a su casa, consigan a otro marido. Pero una de las nueras decide hacerle caso. O sea, me llamó mucho la atención porque yo decía, Ruth es la buena. Orfa, no, Orfa es la mala, ¿no? ¿Por qué no acompañó a su suegra? Sin embargo, esto parece haber sido parte del plan inicial desde el principio, que es despedir a los dos nueras. Si lo pensamos, Orfa solo estaba obedeciendo a su suegra. Y es importante, hermanos, destacar que ambas nueras amaban profundamente a su suegra. Aunque solemos centrarnos en la relación de Rudy y Noemí, la otra nuera también sentía un gran amor por su suegra. Noemí, consciente de este amor, intentó convencer a las dos que regresen a su tierra, consigan un esposo. Y lo hizo de esta manera, hermanos. Lo hace como una mujer piadosa lo haría. Si lo leen de nuevo con detenimiento, son palabras de mujer piadosa. Versículo 9. Que el Señor les conceda que hayan descanso cada una en casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron. Estas son palabras de una suegra que como que tiene la palabra de Dios en su boca, ¿no? Que el Señor les conceda. Benditas, vaya, cocinen, ¿no? Vaya. Son palabras de una mujer piadosa, aparentemente. Sé que el sermón no se va a enfocar en este tema, pero permítanme compartir algo sumamente importante. El labor de una mujer piadosa es enseñar a las mujeres más jóvenes sobre Dios y la piedad, que lo tenemos en el Nuevo Testamento. Ese es el labor de la mujer piadosa. A primera vista, esto parece ser lo que está haciendo Noemí. Sin embargo, antes de que malinterpretemos el texto y dijamos, qué buena suegra, debemos reconocer que aunque Noemí se ganó el amor de sus nueras y aparentemente les habló de Dios de Israel, su consejo en ese momento fue diferente. Después de explicarles lo que estaba pasando, la situación en la que estaban viviendo, Noemí les ofreció una alternativa. Versículo 12. Vuélvanse, hijas mías, váyanse pues, soy demasiada vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz a hijos, ¿esperarían por eso hasta que fueran mayores? Porque esa es la tradición judía, que tenías que casarte con un familiar cercano. ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes. Corte comercial, hermanos. Cuando llegan a mí y todos se centran en yo, le veo como Noemí. Así que las personas que hablan de yo, véanse como Noemí. Versículo, ¿dónde me quedé? 13. ¿Esperarían por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes. Pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, vuelve tras tu cuñada. Entonces la alternativa que les está dando la maravillosa suegra Noemí, lo que le está ofreciendo a sus nueras fue, regresa a tu pueblo y a sus dioses. Hay aquí un problema. Noemí conocía al Dios de Israel. ¿Cómo le dices a tus nueras, a quien amas mucho, regresa a tu pueblo y a tus dioses? ¿Y por qué ofreció esta alternativa, hermanos? Porque en la mente de Noemí
Ella pensaba que les iría mejor con sus propios dioses que con el Dios de Israel. Noemí se enfocó en las circunstancias temporales de sus nueras en lugar de en las realidades eternas. Escuchen bien, suegras. Esto es para las suegras y futuras suegras, porque algún momento. Escuchen bien esto. La mayor necesidad de su nuera o futura nuera no es estar al lado de un esposo. Su mayor necesidad es conocer a Dios, y si ya lo conocen, que conozcan más a Dios. Ese es el trabajo de una mujer piadosa. Escuchen esto. Noemí estaba tan inmersa en sus circunstancias que no podía ver la verdad. Sus consejos no reflejan a un Dios, aunque lo mencionaba. Si usted regresa y leen, dicen, esta es una mujer piadosa, menciona a Dios, que Dios los bendiga, pero regresan a su casa y a sus dioses. Esto es lo mismo, hermanos, cuando sucede, cuando alguien escucha un sermón o un consejo dado a matrimonios y responde, y esto es algo que yo he escuchado, hermanos, muchas veces. Escucha un mensaje, escucha un sermón para matrimonios y la respuesta es, esto es útil para los matrimonios jóvenes, no para mí. O esto es para ellos, no para mí. Respuesta, no. También es útil para ti porque tú tienes una responsabilidad. No debes enfocarte solo en tu situación. Tu tarea es velar por las personas que están a tu alrededor. Si tú tienes una nuera, tu responsabilidad es que conozca más a Dios. Esa es tu responsabilidad. Entonces, todo mensaje, todo consejo dado al matrimonio, tú lo tienes que escuchar, tú, suegra y futura suegra. Tú tienes que estar inmersa, leyendo, aprendiendo, preguntando. ¿Por qué? Porque tú tienes una responsabilidad. No puedes quitarte de esa responsabilidad. El Señor te dijo, quédate aquí. Esta es tu responsabilidad como madre, como suegra, como futura suegra. Esta es tu responsabilidad, guiar a las mujeres más jóvenes. Esta es tu responsabilidad. No puedes irte a otro lado y decir, no, esa no es mi responsabilidad. No es para mí esto es para los jóvenes, que ellos escuchen, no yo. Yo ya pasé. No, tú tienes una responsabilidad. Claro, y después vienen a mí matrimonios que están todos allí torcidos. Y toca estarles desarmando y armando, cuando tienen una madre y una suegra. Noemí estaba tan enfocada en su propio dolor que olvidó lo más importante. La mayor urgencia de las nueras no era encontrar un nuevo esposo, sino conocer al Dios de Israel. Escuché una reflexión, hermanos, que me llamó la atención, se la comparto. Es una historia ficticia. Un hombre estaba conversando con Dios. El hombre le pedía que le sanara de una grave enfermedad que dañó sus piernas. Este hombre no podía caminar y le causaba mucho dolor. Así que le pedía a Dios que le sanara y que le permitiera caminar. Dios le respondió y le dijo, puedo sanarte ciertamente y vas a tener una historia increíble que contar. Pero ¿qué te parece si no te sano? Y entonces vas a tener una mejor historia que contar. La historia de un hombre que glorifica a Dios en medio de su dolor. Si cambiamos un poquito la historia, imagínense cómo sería si en lugar de lo que dijo Noemí, de vayan a su pueblo con sus dioses, leyéramos esto. Vengan conmigo, hijas, les mostraré al Dios de Israel. A pesar de las circunstancias, que estoy convencida de que Él vive y reina. Su voluntad es agradable y perfecta, y sus designios son buenos y santos. Vengan conmigo, hijas mías, y conozcan al Dios que me sostiene en medio de mi aflicción y mi pérdida. Cambia la historia, ¿no? Sé que las circunstancias que enfrentamos en esta vida pueden ser extremadamente dolorosas, hermanos, pero sin embargo, no es que las circunstancias sean imposibles de superar, sino que a menudo estamos perdidos y necesitados de ese Dios. Esa es la realidad. Nosotros, los que nos enfocamos en nuestro propio dolor, estamos perdidos. ¿Qué ocurrió con una de las nueras de Noemí después de recibir este hermoso consejo?
regresó a su pueblo y a sus dioses. Esto sucede, hermanos, cuando estamos tan inmersos en nuestras circunstancias que dejamos de reconocer al Dios de Israel y damos estos hermosos consejos, porque nos sumergimos en nuestro propio dolor y pensamos que no es nuestra tarea. El Señor te dijo, quédate aquí, este es tu trabajo, este es tu trabajo. Pero decidimos salir corriendo. No hay circunstancia, hermanos, que justifique la desobediencia de Dios. Hermanos, cuidemos nuestra relación al actuar con Dios. Podemos parecer piadosos por fuera, de que Dios por aquí, Dios por acá, pero al enfocarnos en nuestras propias necesidades, realmente estamos mostrando nuestro duro corazón. Pero también sepa usted, hermanos, que a pesar de lo confundidos que hemos estado, Dios tiene las cosas bastante claras. Punto número 2. Dios tiene un plan cuando nosotros somos sensibles a ese plan. Versículo 15. Entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, ve tras tu cuñada. Pero Ruth le respondió, no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque donde tú vayas yo iré, y donde tú mueres moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, ahí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no insistió más. Ahora, no sé ustedes, hermanos, pero si algo me sucediera a mí como esposo o el esposo de mi hija, yo espero que alguien le diga estas palabras a mi esposa o a mi hija. Yo voy a estar contigo. De hecho, hermanos, estas son las palabras que una futura nuera debería decir a su suegra en el contexto de matrimonio. Guiño, guiño, ¿a quiénes se van a casar? Porque esos son parte de los votos. Es lo que le dice una nuera a su futura suegra. Guiño, guiño. Son las mismas palabras, hermanos, que a mí me gustaría escuchar de mi hija en su propio matrimonio. De corto el cordón umbilical, es tu madre ahora. Versículo 16. Pero Ruth le respondió, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque donde tú vayas yo iré, y donde tú mores yo moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras yo moriré y allí seré sepultada. Allí haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separe. Ruth no solo está aferrada a Noemí, sino que también se aferra a su pueblo y a su Dios. Lo hace a pesar de lo que signifique quedarse ella también, porque lo que está diciendo es, aunque tú mueras, querida suegra, yo me aferro a tu pueblo y a tu Dios. Aunque yo me quede sola, yo me aferré a tu pueblo y a tu Dios. Hermanos, si buscamos una razón por la cual Dios miró a Ruth para incluirla en el plan redentor, solo lea el versículo 16 y 17. Hermanos, si pensamos que las cosas cotidianas no afectan nuestra relación con Dios, les animo a leer el versículo 16 y 17. Ruth se aferra a Noemí, a su pueblo, a su Dios, incluso después de la muerte de Noemí. Y centrándonos esta vez en Ruth, hermanas, esto es para las hermanas, varones, oídos. Hermanas, si Ruth hubiera escuchado a Noemí y hubiera regresado a su hogar, nunca había formado parte del plan de Dios. Escuchen, nueras, hermanas nueras. Si Ruth hubiera escuchado el hermoso consejo de su suegra, nunca hubiera regresado a su hogar y no hubiera sido parte del plan de Dios. Y esto nos lleva a entender que el corazón también cuenta. Tu sensibilidad al plan de Dios también cuenta, porque puedes tener una suegra centrada en su dolor, en sus circunstancias, y hacerle caso y vivir como la suegra te está diciendo que vivas. Tu corazón también cuenta, tu sensibilidad al plan de Dios también cuenta, porque también hay suegras que tienen dañado el corazón y que se dan unos consejos, hermanos, preciosos. Ruth decidió aferrarse al Dios de Israel. Y solo espero, hermanas, que oren a Dios por una nuera que sea sensible a su plan, incluso si eso significa que a veces pasará por alto sus propios consejos.
Es lo que deberíamos estar rogando. Y hermanas jóvenes, rueguen a Dios que les permita ser sensibles al plan de Dios, incluso para ir más allá de sus propias aflicciones y el consejo de sus suegras. El corazón cuenta. Y también quiero incluirme en esto, porque me sentía triste. No soy parte de esto. Quiero incluirme en esto y ruego a Dios, hermanos, que mi hija encuentre a alguien que sea sensible al plan de Dios. Y de manera, hermanos, que ella pueda estar por encima de mis propios consejos. Y padres con hijos e hijas, oren al Dios de Israel para que la vida de sus hijos llegue a alguien que sea sensible al plan de Dios, para ir por encima incluso de sus propios consejos. Tercer punto, reflexión amarga. Lo primero que notará es que Noemí estaba tan amargada que no prestó atención lo que su nuera estaba expresando. En lugar de eso, se sumió todavía en su amargura y empezó a dar una reflexión amarga. Versículo 18. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no insistió más. No dijo, muchas gracias, y le abrazó y le besó. Dijo, no voy a insistir más. Versículo 19. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y las mujeres decían, ¿esta no es Noemí? Porque ellas conocían a la Noemí que salió de Belén. Y esta pregunta debió surgir debido al estado de ánimo y el semblante de Noemí. Y la contestación confirmó lo que estaba pasando. Versículo 20. Ella les dijo, no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. ¿A quién le está culpando, hermanos? A Dios. Dios me amargó la vida. Dios. No me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso, por lo menos dice Todopoderoso, me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿A quién está culpando? Al Señor, porque me llaman Noemí, ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Hermanos, la amarga reflexión de Noemí no solo estaba relacionada con su nombre, que él dice, ya no me llamen Noemí, sino Mara, es decir, amarga, sino que esta es la tercera o la cuarta vez que menciona cómo Dios le ha causado desgracias y amargura. O sea, es Dios que me causó esta amargura. Es Dios, Él es. Y aquí debemos llegar a un acuerdo todos. ¿Dios permite las pérdidas que sufrió Noemí? Claro que sí. Pero no fue Dios quien le llenó de amargura. Eso fue Noemí. La obra de llenarse el corazón de amargura es obra de Noemí, no de Dios. La soberanía de Dios está por encima de todo, pero la amargura en tu corazón es obra tuya, no de Dios. Así que debemos dejar de culpar a Dios por el estado de nuestro corazón, sin ignorar que su soberanía abarca todo lo que sucede. Para ello, debemos dejar de hablar de Dios basándonos en nuestras propias experiencias y comenzar a hablar de Él según lo que Él mismo se ha revelado. Si describiéramos a Dios en base a nuestras propias experiencias, podríamos pasar de que Él es bueno a es malo en un momento. Así que permítanme recordarles esto. Dios es bueno incluso cuando experimentamos cosas malas. Que tú tengas una reflexión amarga es cosa tuya. Pero Dios sigue siendo bueno aunque nosotros tengamos una experiencia amarga. Dios no deja de ser bueno. Los que fallamos somos nosotros que no lo vemos como Él es. Y también es misericordioso porque aún nosotros hablando de este Dios que permite estas cosas y hablamos mal de este Dios, todavía nos sigue escuchando. Así que este es un Dios misericordioso. Y el texto que podemos ver, en el texto que podemos ver la misericordia de Dios es justamente en Ruth 1, versículo 22. Y volvió Noemí, y con ella su nuera Ruth la moabita, regresaron así de los campos de Moab. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada.
Así que Noemí regresa hablando de la amargura que Dios había puesto en su corazón. Pero ¿saben lo que hace Dios? Le recibe con la siega de la cebada. ¿Recuerdan cómo empezó la historia? Había hambre, había sequía, había hambre. ¿Cómo le recibe Dios a Noemí después de que Noemí le hablaba mal de Dios? Con cebada. Y sabrá usted, si conoce la historia, que este tiempo no solo va a alimentar a Noemí y Ruth, sino que va a ser el inicio de una serie de acontecimientos que van a hacer que Noemí encuentre el plan de Dios y encuentre a este Dios que está por encima de estas circunstancias amargas. Y antes de llegar a la conclusión, hermanos, quiero resaltar algo que Dios permitió en Noemí. Solo tengan en mente, si nosotros vemos el panorama completo, si Noemí no hubiera perdido a su esposo y a sus hijos, nunca hubiera regresado. Por lo tanto, nunca hubiera sido parte del plan de Dios. Como conclusión, permítanme revisar lo que hemos visto. Primero, la providencia silenciosa de Dios. Vimos la soberanía divina. Dios tiene un plan soberano que se mantiene a través de los eventos aparentemente ordinarios, de mi familia tiene hambre, me voy para acá. Y ahí ves el plan de Dios. Vemos la providencia en la adversidad. La vida de Noemí y Ruth está marcada por el sufrimiento, pero hermanos, ese es el contexto en donde Dios está hablando. Es en el sufrimiento donde Dios está hablando. Así que esto es la providencia de Dios. El segundo punto que vimos es cuando Dios tiene un plan, cuando nosotros somos sensibles, y ahí vimos el plan redentor. Dios utiliza la fidelidad y la obediencia de una persona aparentemente común, y de hecho que no era parte del plan, como es una moabita, que Dios había dicho no te metas con ellos. Y juega un papel crucial en la genealogía de David y después de Jesús. O sea, es un plan redentor. Y tercero, vimos la reflexión amarga, vimos la inmutabilidad de Dios. Dios sigue siendo, hermanos, hermanos, la naturaleza y el carácter de Dios no cambia a pesar de nuestras circunstancias. Nosotros podemos hablar mal de Dios. Dios hace esto, Dios hace aquello, Dios sigue siendo inmutable. Dios sigue siendo el que es. Pero también vimos la amargura de Noemí. ¿Qué hace la amargura? Hace 5 cosas. Primero, distorsiona la percepción de Dios. La amargura puede hacer que una persona perciba a Dios de manera negativa o errónea, pero eso es la amargura en el corazón. Es decir, a pesar de las bendiciones y la fidelidad de Dios, esta persona amarga distorsiona esto y lo ve de forma negativa. ¿Qué tenía Noemí a su lado? Tenía una amiga leal. Dios le había regalado una amiga leal. Entonces, cuando esta amiga leal le dice, no voy a dejarte, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, y Noemí dice, no voy a insistir más, eso es un reflejo de la amargura. Ahí está, no está viendo el regalo de Dios en su nuera. Es más, suegras amargas que dicen, se me están robando a mi hijo. Eso es amargura, porque Dios te está regalando una nuera. Segundo, afecta la relación con Dios. La amargura puede enturbiar nuestra relación con Dios. En lugar de ver a Dios bueno y fiel, podemos sentir que nos ha abandonado, que no se preocupa por nosotros, lo que puede afectar nuestra fe y nuestra confianza en Él. Entonces dejamos de tener una relación con Dios. Tercero, responde al dolor y a la adversidad. La amargura es una respuesta humana natural. Sí, es muy natural en esto. Sin embargo, esta respuesta no refleja la verdadera naturaleza de Dios, sino más bien nuestras propias emociones. Es nuestro corazón que está dañado. Dios no deja de ser un Dios bueno. Cuarto, niebla la visión espiritual. La amargura puede impedirnos saber y experimentar la bondad de Dios en nuestras vidas, haciéndonos perder la vista de las bendiciones. Diciendo, pues, estoy amarga, Dios ha hecho esto conmigo, y no te deja ver el panorama completo de, tienes hijos, tienes nueras. Muéstrales a Dios. ¿Sí? Y nebló, es como, yo no tengo necesidad de hacer esto,
que ellos busquen que alguien les hable, yo no. Y hay una niebla en la visión espiritual. Ese es tu trabajo, ¿sí? El Señor te ha mandado a hacer esto. Es más, mujeres jóvenes deberían crecer en el espíritu, porque va a haber otras mujeres jóvenes. Y tienes que llevarles. Si tienes hijos varones, vas a tener nueras. Así que vas a tener que hablarles de Dios. Y si ya conocen de Dios, tienes que hablarles más de Dios para que conozcan más a Dios. Ese es tu trabajo. No centrándote en tus ocupaciones diarias de trabaja, haz esto, compra esto. No, muéstrales a Dios. Muéstrales a Dios. Y quinto, manifestación en el cuerpo, la transformación de Noemí, porque ella regresa a su tierra y sus amigas le dijeron: oye, amiga, estás bien fea. ¿Qué te está pasando, amiga? Así no te fuiste. Lo estoy parafraseando, pero yo creo que sí le dijeron, porque las mujeres... estás bien fea. ¿Qué te pasó? Miren, esta es una manifestación de la amargura en el cuerpo. La gente amargada se nota en su cara, en su cuerpo, en sus huesos. Se le nota. Entonces ya no me llames Noemí, llámame Mara, porque hay una amargura en el corazón. Pero sobre todo, hermanos, observamos que a pesar de la amargura de Noemí, Dios brindó un regalo invaluable a Noemí, que era su nuera. Y además regresó a la tierra que el Señor le había dicho: quédate aquí. Pero ella se fue. Regresó a la tierra que que cuando ella se fue tenía hambre, y cuando regresó le recibió con provisión, demostrando la continua fidelidad y el cuidado divino de Dios. Es decir, regresas a tu tierra. Tú dices que regresas vacía, pero no, vas a irte más llena todavía. Cuando Noemí llegó, exclamó: me fui llena y regresé vacía. Sin embargo, Dios tenía para ella una bendición mucho más grande que ella se podía imaginar, que es ser parte del linaje de Jesús. Y aunque se sentía vacía, el Señor estaba a punto de llenar su vida de manera sorprendente y abundante. Quiero concluir con esto, hermanos. Estoy convencido de que el plan de Dios es más maravilloso de lo que nosotros podemos imaginar. Sin embargo, no puedo simplemente decirles: eliminen la amargura de su corazón. ¿Saben por qué? Porque no es un trabajo que nosotros podemos hacer. Es una obra de Dios. Al igual que yo, hermanos, ustedes necesitan la intervención divina para ver la plenitud de las bendiciones de Dios. Necesitamos conocer a Dios más profundamente, y si ya lo conocemos, necesitamos profundizar aún más en nuestra relación con Él. Así que roguemos al Señor que sensibilice nuestro corazón para poder ver ese plan. Roguemos al Señor por misericordia para ir con su plan. Y así podemos decir esta hermosa frase traída desde Ruth y Romanos: Señor, donde tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tú serás mi Dios. Donde quiera que muera, yo ahí moriré y seré sepultado. Tú haz, Señor, conmigo lo que quieras, porque ni la muerte nos separará.